Este es el segundo foro Ruralidades y Territorialidades del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle. En esta ocasión vamos a tratar el tema zonas de desarrollo agroindustrial CIDRES o zonas de reserva campesina. ¿Cuál es la alternativa para el desarrollo rural territorial colombiano? Hemos dicho que a pesar de que en criterio de algunas personas las zonas de reserva campesina y las CIDRES, las zonas de desarrollo agroindustrial, pueden ser complementarias dentro del ordenamiento rural de Colombia, dentro de las alternativas de ocupación del espacio productivo, hemos dicho, repito, que ha suscitado también estas figuras fuertes, una polémica que muchas veces ha sido demasiado polarizada entre los que defienden un modelo y atacan el otro y viceversa. Nosotros hemos citado al foro planteando la disyuntiva. ¿Cuál de estas dos modelos de ocupación del territorio, de ordenamiento del territorio, es el que le conviene al campo colombiano? Y cuando planteamos la disyuntiva, estamos planteando el debate, estamos reproduciendo el debate que se ha hecho normalmente en el país. Pero la intención realmente que buscamos con estos foros es ver si podemos, dentro de la mayor libertad de expresión, dentro de la total libertad de expresión, si podemos constructivamente, serenamente, desapasionadamente, llegar a entendimientos y contribuir entonces a despolarizar el debate. Comienzo con la primera pregunta, Dora Inés. Las zonas de reserva campesina y las zonas de desarrollo rural empresarial CIDRES pueden ser incluyentes, pueden incluirse dentro de un modelo de desarrollo o son de hecho formas excluyentes. Son de hecho formas que marcan dos caminos distintos, imposibles de conciliar para el desarrollo agropecuario, para el desarrollo rural, para el desarrollo territorial de Colombia. Bueno, Jaime, lo primero que tendría que decir es que las dos figuras son figuras que están dentro del marco normativo agrario y que están pensadas con propósitos diferentes. Las zonas de reserva campesina para fortalecer la producción de la agricultura familiar, de la economía campesina, que se ubican en territorios que cumplen también un papel de cierre de frontera agrícola, en tanto que las zonas de desarrollo económico rural, CIDRES, pues tienen un propósito del desarrollo a gran escala, de producción a gran escala agroindustrial, pero que la ley le da unas características especiales a estos territorios, es decir, que no se ubican en cualquier parte del territorio nacional, sino que tiene que cumplir unas características mínimas que están en el artículo 1 de la ley 1776, que son zonas alejadas de los centros poblados, con baja densidad poblacional, de bajo desarrollo económico, que impliquen los suelos unos altos costos de inversión para volverlas productivas y que no cuenten con una infraestructura suficiente para su desarrollo y para la comercialización. De manera que lo que vemos es que no son excluyentes en la medida en que las dos figuras se pueden desarrollar y debemos hacer los esfuerzos para que los dos modelos se den. Lo que pasa es que hay que reconocer también las diferencias de los territorios, es decir, que no todos los territorios del país cumplen las mismas características y en esas condiciones, pues entonces hay un modelo territorial que obedecería al desarrollo de estas CIDRES y otro modelo territorial que obedecería al desarrollo de las zonas de reserva campesina. Sergio, ¿sí son realmente conciliables estas dos formas de ocupación del territorio? ¿Sí son coherentes con la consolidación
del campesinado, de la agricultura familiar y de las comunidades rurales. ¿Tú cómo ves este asunto? Ya, sonido. Pues bueno, profe, yo creo que en primer lugar escuchaba yo esta mañana algunas intervenciones en el sentido de desideologizar este debate. Yo personalmente no estoy seguro de que eso se pueda, pero creo que lo que sí no podemos hacer es despolitizar el debate. Las zonas de reserva campesina representan los intereses, las aspiraciones del campesinado colombiano en gran medida. Yo no diría que agoten todas las aspiraciones históricas de los campesinos colombianos y el sector rural, entendido pues básicamente como los campesinos pobres y medios, que son la gran masa de los 14 millones de campesinos colombianos, incluyendo los intereses hasta de los campesinos ricos, no la burguesía agraria, son distintas. Y de cierta manera las CIDRES recogen las aspiraciones históricas del empresariado agrícola, de lo que podríamos llamar en Colombia la burguesía agraria. Entonces, efectivamente, son dos modelos que chocan. Pero permítame un comentario. Pero en la medida en que están delimitados en zonas diferentes, las zonas de reserva campesina tienen una delimitación y las CIDRES van a tener otra, lo sabemos que no se van a traslapar, ¿no son conciliables? Es que ese es el problema, digamos, el gran debate en este momento es el siguiente: la ley establece a partir del año 94 con claridad que los baldíos de la nación deben destinarse fundamentalmente a ser distribuidos entre esos campesinos pobres, entre esos millones de campesinos pobres, que en Colombia, entre otras, cuando hablamos de campesino pobre, hablamos de los campesinos que o no tienen tierra, o tienen muy poca tierra, o la tienen de muy mala calidad. Esos campesinos que tienen esas características y que incluso se ven obligados a vender su fuerza de trabajo, como jornaleros, como braceros, etcétera, están aspirando desde hace décadas a que haya un proceso de redistribución de la tierra. Y ahora con la ley CIDRES nos dicen que esos baldíos ya no se van a utilizar para repartirlos o distribuirlos entre esos campesinos pobres, sino que el Estado, precisamente es lo que yo estoy hablando, de politizar el debate, el Estado que representa los intereses no de todos los colombianos, sino de los colombianos más poderosos, entonces el Estado decide que los va a distribuir entre quienes tengan el músculo financiero. Y músculo financiero es un eufemismo para referirnos a, como aquí lo llamaron esta mañana, los nuevos llaneros, es decir, los grandes propietarios de capitales y el sistema financiero nacional y transnacional, que por supuesto pues van a quedarse con todo eso. Aclarando que los agroindustriales pueden tener acceso a tierras que fueron baldías y que hoy son propiedad privada, inclusive unidades agrícolas familiares que con la ley CIDRES pueden comprar, o pueden tener acceso directamente a baldíos o tierras de la nación, pero no bajo la forma de la propiedad, sino bajo la forma de contratos de arrendamiento a largo plazo. Hecho esa aclaración que creo que es necesaria, ¿cuál es tu opinión, Gabriel, sobre este asunto de la complementariedad o de la incompatibilidad de estos dos modelos de ocupación del territorio? Yo pensaría lo siguiente, el modelo de desarrollo que se debe seguir es el modelo que favorezca, que apoye y que incentive la pequeña propiedad campesina en el país. Y voy a tomar como referente lo siguiente: creo que todos los aquí presentes, o muchos por lo menos, conocimos y citamos el informe de PNUD de 2011, Desarrollo Humano 2011, del cual justamente creo que los acuerdos de La Habana tomaron por lo menos la propuesta que allí se contenía de reforma rural integral. Y la evaluación que hace ese documento, en el que participó un sector importante, fue clara. O sea, el modelo de desarrollo rural que ha seguido este país ha fracasado, y ha fracasado porque es un modelo de desarrollo rural concentrador, que margina a las mujeres, que margina a los jóvenes, y que fuera de eso es antidemocrático. Eso fue, digamos, el contenido más político de ese informe, y hizo una serie de propuestas. Entonces yo diría lo siguiente: desde esa perspectiva no son compatibles.
Pero, y Gabriel, no son compatibles. Permítame un comentario. Pero esa concentración alarmante y aberrante de la tierra en Colombia no obedece fundamentalmente al latifundismo ganadero, mientras que los agroindustriales tienen apenas una muy pequeña porción de la tierra cultivable, 3 de 30 millones. ¿Hay que limitar la expansión de la agroindustria? De acuerdo, lo que pasa, la respuesta que yo quiero darte es en este sentido, es que aquí en la mañana escuchamos desideologizar, pero todo el contenido de las principales intervenciones tuvieron mucho que ver con economizar el debate. Y creo que faltan dos variables que es importante tener en cuenta. Lo que dice Sergio, politicemos un poco el debate, y en un segundo lugar, socialicemos el debate. Entonces, desde el punto de vista de la politización del debate, no hay que dejar de lado la variable del papel del Estado en su papel regulador en el desarrollo del modelo y en el papel que los distintos sectores productivos puedan jugar en el campo. Y en ese sentido yo diría lo siguiente, por las características de la ley, ahora todos recordamos que la ley CIDRES es una evolución muy fina de los fracasos anteriores que tuvo ese proyecto con otros actores. Y es muy fino porque cubrió todos aquellos aspectos que jurídicamente pudieran ponerla por lo menos con más fuerza de manera inconstitucional. Entonces, si se deja que el capital y el capitalismo, que no es ideologizar, sino más bien politizar, desarrolle el modelo a sus anchas, que no es otro que la reedición y actualización del modelo de Revolución Verde de los años 60 a estas épocas de los 90, los impactos, y si el Estado no juega el papel de regularlos. Yo con esto no estoy diciendo que los agroindustriales no tengan derecho, pueden tenerlo, que la agroindustria se desarrolle, pero no que se desarrolle a sus anchas, buscando y privilegiando solo sus intereses económicos. Sí. Eso es el punto. Pero, don Inés, ante este argumento de que el Estado no regula y deja el capitalismo a sus anchas, ¿la UPRA está realmente ejerciendo su papel de regulador? ¿Estas cosas van a cambiar con el papel que está jugando actualmente la Unidad de Planificación Regional Agropecuaria? Jaime, mira, lo primero que quisiera aclarar es que la Ley 160 abrió los dos caminos, tanto el acceso progresivo a la tierra por parte de los trabajadores agrarios, como la posibilidad de las zonas de desarrollo empresarial. Entonces, hay que conciliar esos dos enfoques y esos dos modelos territoriales. Las inversiones en territorios alejados, como los que establece la ley de CIDRES, implican una inversión de 7 millones de pesos por hectárea para poner a producir las tierras. No hay bienes públicos allí para sacar los productos, no hay infraestructura. El Estado solo no está en la capacidad y con los recursos suficientes para llevar el desarrollo completo allí y requiere también de la inversión privada. Entonces, las CIDRES se plantean no como un modelo productivo únicamente, sino como un modelo de desarrollo rural que va a llevar no solamente a inversionistas a que hagan producción, sino que va a llevar bienes y servicios públicos de manera conjunta, público-privado, con inversiones público-privadas, para que se dé el desarrollo de territorios que hoy no están desarrollados. Entonces, en ese esquema hay que conciliar los dos enfoques como modelos de ocupación diferentes, lo cual quiere decir que la CIDRES no limite que haya productores o campesinos, porque de ninguna manera, y lo ratificó la sentencia 077 de la Corte Constitucional, no puede la CIDRES convertirse en un instrumento de desplazamiento del campesino o de los que estén en este momento en esos territorios, los tiene que vincular, y no vincular como trabajador, ni no vincular como aporte de tierra, sino vincularlo como proyectos productivos dentro de ese desarrollo rural. Y otra aclaración, la UPRA no regula, la UPRA orienta política pública en apoyo al Ministerio de Agricultura, quien es el que dicta la política sectorial. Sergio, suponiendo que el Estado juegue un papel regulador y limite, digamos, la expansión
salvaje del capitalismo, por decirlo de alguna manera, pero encauce la producción agroindustrial con respeto a los ecosistemas y con respeto sobre todo a las comunidades campesinas y a las formas de producción familiar, y considerando que de hecho la ley de Sidres en su formulación le da bastante importancia a la consolidación de grupos de campesinos dentro de estas zonas, y aunque sí, claro, la intención de fondo es darle una posibilidad de ampliación al capital industrial, pero si pensamos en un modelo regulado que limite que respete el medio ambiente y que respete las comunidades campesinas, en un verdadero ordenamiento territorial, ¿la Sidres no sería posible y compatible otra vez con las zonas de reserva campesina? Pues no supongamos eso, luchemos porque así sea. Es que realmente yo estudié economía hace muchos años antes de ingresar a las FARC, y recuerdo que el chiste común entre los economistas es que siempre suponemos, ¿cierto? Supongamos que, y por eso siempre funciona, y por eso los economistas se dedican la mitad del tiempo a hacer fórmulas y la otra mitad a explicar por qué no funcionan. Entonces, no supongamos que el Estado regule, luchemos porque lo haga. Es que hay un problema aquí estructural, y es que en la Constitución del 91, con mucho respeto lo digo, me parece que los señores constituyentes y las señoras constituyentes de aquella época se equivocaron, o no entienden que es un Estado social de derecho, porque queda plasmado de esa manera retóricamente, nominalmente, pero a continuación se aprueba un modelo neoliberal, que es todo lo contrario a lo que es un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho se entiende que es un Estado que tiene una alta responsabilidad en la satisfacción de garantías sociales para toda la población, y pues por supuesto el neoliberalismo es el sálvese quien pueda, a cada cual haga lo que pueda y tratemos de salvarnos. Entonces, obviamente, nosotros necesitamos reenrumbarnos en ese sentido. El Estado tiene una responsabilidad inmensa y no puede seguirse escudando con distintas excusas para no cumplir la función que le corresponde, que es garantizarle a los colombianos unas condiciones de orden material, pero también espiritual, mínimas para una vida digna. Entonces, Gabriel, planteado en esos términos, luchemos porque el Estado regule. Si hay una regulación efectiva del Estado, tanto en las zonas Sidres como en las zonas de reserva campesina y en el conjunto del territorio colombiano, porque esto no resolvería sino problemas puntuales de una porción muy pequeña del territorio ocupado agropecuariamente, bajo esa condición y considerando nuevamente que Sidres y zonas de reserva campesina tienen espacios diferentes y que las Sidres por ley no pueden invadir, por decirlo así, territorios colectivos, ni zonas de reserva campesina, etcétera. No podríamos luchar por, como dice Sergio, por hacer evidentemente lograr una cohabitación, una complementariedad mejor entre estos dos modelos de ocupación del territorio? Por supuesto que sí, pero en ese papel regulador del Estado tendríamos necesariamente que dar respuesta a la pregunta que hizo Manuel Rodríguez. Es decir, ¿qué estudios hay, excepto los que hizo la Universidad de los Andes con otros investigadores en el que se participó, de los impactos y los costos ambientales que va a tener por lo menos lo que está proyectado hacia la Orinoquía colombiana? ¿Cuáles son los impactos? ¿Cuál es el costo que se asume? Entonces yo diría, por ejemplo, que en el territorio nacional hay zonas que se tienen necesariamente que dedicar a la conservación de los ecosistemas estratégicos y que no aguantan el alud y la turbulencia que puede traer tras de sí la instauración de los megaproyectos agrícolas o forestales que están previstos para la Orinoquía y en muchas regiones de la Altillanura. Entonces sí es posible, pero solo a condición de eso. La evidencia de muchas experiencias del papel de la agroindustria es que no se le puede, pongámonos de acuerdo, sean solidarios con los pobres o con los campesinos, pero no hay evidencias que en su mayoría lo puedan lograr. Habrán unos que lo han hecho, ¿cierto? No le podemos pedir a Monsanto que deje de vendernos todos los insumos químicos para aumentar los niveles de productividad y las eficiencias, pero el papel, el Estado debía regular eso, que no lo ha regulado, y eso fue una de las causas del paro agrario nacional del año 2003. Entonces, claro, un Estado que regule, no un Estado
que se ponga al servicio de los intereses económicos de esas compañías, como sucedió, por ejemplo, recientemente con el decreto que se cayó para las bebidas azucaradas, ¿cierto? Entonces, todos los dispositivos donde la superintendencia se colocó al lado de Postobón y no al lado de los problemas de salud que afectan el consumo de todo este tipo de cosas. Gabriel, un estudio muy juicioso que hizo la Universidad de los Andes, patrocinado por Unigenio, hace una planificación sostenible de la agricultura empresarial en la Orinoquia. Y si mal no recuerdo, en un escenario posible, que es aceptado por el Ingenio, deja cerca del 35% de la tierra que va a ocupar para la conservación. ¿Esa no es la misión de la UPRA? Es decir, planificar a través de estudios juiciosos cómo se puede usar el territorio, en qué no se puede usar y en qué sí se puede usar, e incidir de manera decisiva con los otros organismos reguladores en producir una agricultura sostenible. Exactamente, la UPRA está aportando elementos suficientes para tomar buenas decisiones, para que el Ministerio de Agricultura pueda tomar buenas decisiones a partir de información, para que los departamentos y los territorios puedan tomar decisiones de su visión territorial y de su propia planificación, y para que por últimas el agricultor también pueda tomar mejores decisiones con información que corran menos riesgos en su producción. Entonces, los estudios que está adelantando la UPRA, pero lo hace de la mano con gremios, por un lado, y de la mano con departamentos, por otro lado, es acompañando a gremios y acompañando a departamentos en una planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad con una visión de largo plazo que permita dar un abanico de opciones y de apuestas productivas, que se identifiquen cuáles son las áreas de potencial productivo dentro de cada territorio para que estas apuestas productivas se den de manera planificada y se invierta en la planificación, no sembrar y después ver dónde vamos a comercializar y es donde vienen las sobreproducciones, sino primero un análisis de mercado, a partir de un análisis de mercado tanto local, regional, nacional e internacional, planificar las producciones y así poder tener un mejor control. Bueno, en este debate hemos enfrentado, por decirlo así, el modelo de agricultura familiar que sería albergado, entre otros espacios, en las zonas de reserva campesina, y el modelo agroindustrial que sería albergado, entre otros espacios, en las zonas, en las IDRES. Pero, insisto, la agroindustria ocupa 3 millones de hectáreas y hay cerca de 30 millones de hectáreas ocupadas por el latifundio improductivo. No estamos enfocando en últimas en términos políticos, como dice usted, en términos económicos, porque las consecuencias económicas son muy preocupantes, pero también no estamos polarizando o desviando el debate en términos políticos, poniendo el centro de atención en la agroindustria cuando el problema fundamental es el acaparamiento improductivo de la tierra por el latifundio extensivo ganadero. ¿Tú qué opinas? O sea, el latifundio sigue siendo un lastre para este país. Pues seguramente solo una correlación de fuerzas distinta en el escenario social, político, incluso cultural, podría permitir que en algún momento logremos romperlo para, entre otras, profesor, un poco lo que usted decía esta mañana, logremos alcanzar la modernidad en el campo colombiano, porque es que esa es una consigna revolucionaria hoy. Nadie está hablando de socialismo, estamos hablando simplemente de que los campesinos tengan la posibilidad de acceder a bienes y servicios que son un derecho humano, y eso lo establecemos no desde un discurso ideologizado, sino que es la base, digamos, de los compromisos políticos a nivel internacional hoy en el mundo entero. No hay electrificación en el campo colombiano, no hay servicios sociales que garanticen un mejor estar, una mejor vida para las masas campesinas, salud, educación, no hay saneamiento básico, no hay agua, no hay alcantarillado, no hay carreteras. De esas cosas estamos hablando y precisamente el quebrar el espinazo al latifundio
tiene que ver un poco también con pero que el Estado priorice la inversión. Entonces usted dice, digamos, como se podría plantear la cuestión es una oposición artificial, porque se podría pensar en que ambas, déjame decirte que una ambas se cosa. desarrollaran, pero ¿y el Estado cuál de las dos prioriza? Sí, pero digamos cuando en ese debate en que se pone de un lado la agricultura familiar con las zonas de reserva campesina y de otras las IDRES, no se está desviando la atención sobre lo que en términos del estructuralismo marxista se llama la contradicción principal. La contradicción principal no está entre el acaparamiento improductivo de la tierra y los actores económicos modernos, agricultores familiares o agroindustriales que se ven constreñidos por este acaparamiento. ¿Qué opina Gabriel? Y después le damos otra vez la palabra a Sergio. A ver, yo diría que habría que ir un poco con más cuidado en que la contradicción principal es el acaparamiento. Si lo traducimos a un lenguaje del que se ha hablado y donde mostraron todos los datos, niveles de concentración de la tierra, yo diría que tal vez la prioridad, y de Carlos hablaba una cosa que es muy importante, que también es una variable poco analizada en este tema. ¿Cuál es la orientación de las políticas públicas? ¿A qué obedecen las políticas públicas? ¿Cuál modelo de desarrollo facilitan las políticas públicas? Entonces, desde esa perspectiva yo diría, romper con el acaparamiento es realmente desarrollar unos programas de democratización en la propiedad sobre la tierra. No sé si a muchos de ustedes les ha llamado la atención que la palabra reforma agraria no la hemos escuchado en este debate. Ha pasado desapercibida, pues hace años viene desapareciendo de toda la normatividad agraria incluso, y lo único, parte de la importancia política de las zonas de reserva campesina es que es la última demanda, la última reivindicación que los campesinos tienen para seguir luchando por la tierra. Es la única alternativa que tienen para seguir siendo reconocidos como sujetos políticos de derecho. Entonces yo diría, sería preferible que la política pública priorizara ese que es un problema público nacional y no crear incentivos mayores para ampliar la producción agroindustrial a gran escala. Sí. Que si incorporamos la variable social, de esa no hemos hablado, de pronto ahorita haces preguntas en esa dirección, a ver cuáles son los impactos sociales que ha tenido este tipo de agricultura y en general los grandes megaproyectos en otras áreas sobre la identidad cultural, la identidad territorial de las comunidades que están allí. Parecería ser, Sergio, que en La Habana acordamos no hablar de reforma agraria y que eso hace que limitemos el problema campesino en últimas a las zonas de reserva campesina, en donde hay apenas una mínima parte de los pequeños productores y las comunidades rurales. El grueso del campesinado tiene menos de 1,5 hectáreas, está constreñido también fundamentalmente por el latifundio, usa agroquímicos intensivamente para poder explotar esa tierra. Entonces, ¿qué pasa con el resto del campesinado y con el ordenamiento del territorio nacional si nos circunscribimos únicamente a las zonas de reserva campesina? Y en ese ordenamiento, otros agricultores familiares y otros agroindustriales no tendrían posibilidades. Bueno, nunca se acordó no hablar de reforma agraria. El Estado, seguramente el actual, seguramente no hablará de eso, y la clase política tradicional, pues seguramente no hablará de eso. Nosotros sí hablamos de eso. Pero pues entendemos que el foro, se propuso el término de reforma no rural era integral, exactamente eso, pero de cierta manera lo estamos generando. Para nosotros la resolución de la cuestión agraria en Colombia pasa por el fin del latifundio, y por latifundio entendemos las grandes propiedades improductivas, subutilizadas, a las que no se les agrega valor en términos, digamos, de la acumulación de capital, y sobre todo con un nivel, digamos, de agregación de tecnología muy pobre, precisamente porque los salarios en el campo son sumamente bajos, y con trabajo casi de siervo, pues no hay un estímulo realmente en el campo para maquinizar, para agregarle a eso tecnologías de otro tipo. Yo solo quería señalar una cosa muy brevemente, profesor. A mí me parece que no hay contradicción entre la economía campesina y la agroindustria, como la estamos llamando acá, porque eso pareciera que agroindustria es sinónimo de una propiedad
exclusiva de los grandes capitalistas y que el campesino produce con el machete. Eso no es cierto. Esa es la visión que tenemos deformada como se ha dado el desarrollo del campo colombiano en este país. Campesino y pobre es una característica propia de Colombia y diríamos un poco de América Latina, pero estamos hablando del contexto nuestro. Pero no hay nada que asimile campesino a pobreza, a no ser que haya un desarrollo deformado de un capitalismo como el que se ha dado en Colombia. Entonces, perfectamente los campesinos también pueden desarrollar agroindustria, que es exactamente la almendra, digamos, del debate que nosotros estamos dando. ¿Por qué no pueden ser los campesinos propietarios de los hilos? ¿Por qué no pueden ser los campesinos propietarios de las maquinarias? ¿Por qué no pueden ser los campesinos propietarios de la infraestructura para la transformación de sus materias primas? No, y efectivamente la principal agroindustria del país, que fue neurálgica en el desarrollo económico del país, la agroindustria cafetera la desarrollaron fundamentalmente los campesinos. Pero lo que pasa es que hoy en día, digamos, en el imaginario o para usar algún concepto, estamos llamando agroindustria a la agricultura y a la industrialización de las materias primas a gran escala, lo cual no quiere decir que los campesinos no usen métodos intensivos y usen métodos agroindustriales. No, pero también a gran escala pueden hacerlo. Sí, bueno, sí, es posible de pronto. Entonces, don Inés, ¿cómo ve la UPRA la cuestión de la ocupación con muy bajos niveles de productividad, con muy grandes problemas ambientales de la mayor parte del espacio productivo agropecuario al interior de la frontera agrícola y en las zonas de frontera por la ganadería extensiva? ¿Qué se va a hacer? Ese problema se va a resolver. Ustedes van a plantear propuestas realmente contundentes para resolver un problema que debería haberse minimizado en los últimos años, pero que paradójicamente, al contrario de otros países del mundo, ha venido creciendo, entre otras cosas, al calor, digámoslo así, o a la sombra de la guerra. Pues sin duda que uno de los objetivos del sector agropecuario es mejorar la productividad y competitividad del sector, y eso pasa por mejorar las producciones tanto de pequeños como medianos como grandes. Y desde la Constitución Nacional se está hablando del cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, de manera que la institucionalidad sectorial sí tiene que hacer unos esfuerzos mayores por hacer un seguimiento al cumplimiento de esa función social y ecológica, y hay instrumentos sectoriales en el marco normativo que en caso de incumplir esa función social de la propiedad, pues hay que aplicarlos y hacer que la tierra sea productiva y en beneficio pues de los territorios. Entonces, en ese sentido sí está pensando el sector efectivamente pues poder implementar esos instrumentos y poder aplicar incentivos también para mejorar esa productividad. Entonces, en este momento está en el Congreso en discusión una ley del sistema de innovación que incluye todo el tema tecnológico, porque tanto pequeños como medianos como grandes deben mejorar los instrumentos tecnológicos o la tecnología para ser mucho más competitivos. Bueno, el tiempo es un enemigo inabordable. Y entonces estamos llegando ya al final de este debate. Yo les voy a pedir a ustedes que utilicen máximo 1 minuto y medio, ojalá, para dejar claramente planteadas sus conclusiones. Gabriel. 1 minuto y medio. Bueno, no, yo diría lo siguiente. Uno es que se debe reivindicar, y la legislación agraria y el Estado debe tener mayores preocupaciones y producir política pública que incentive, promueva la economía campesina en el país. Creo que lo segundo es que debe de desarrollarse, que no está contemplado en el nuevo proyecto de tierras, retomar la estrategia que se plantearon todas las leyes anteriores de democratizar la propiedad sobre la tierra y hacer programas que sean efectivos y reales para eso. Creo finalmente que la producción a gran escala debe estar completamente regulada por el Estado, y en esa regulación los criterios de decisión política deben de primar los criterios ambientales y los criterios sociales.
y no los criterios de la rentabilidad económica o la inserción de la productividad agrícola por cuenta de ese tipo de agricultura en los mercados internacionales. Sergio, tu turno. Yo creo que la economía campesina y la economía comunitaria, que están relacionadas pero no son exactamente iguales, están desde otra visión en capacidad de garantizar el abastecimiento alimentario de este país, incluso producir excedentes para la exportación perfectamente, sobre la base de que el Estado acompañe esos procesos y priorice esos procesos y no haga lo que ha hecho hasta ahora tradicionalmente, que es regalarle la plata a los ricos para que sigan siendo más ricos. Un poco el modelo de agroingreso seguro, que todos lo conocemos acá y sabemos que era agroingreso seguro para los que ya tenían de sobra. Ese es el modelo que digamos que debe transformarse, y esto es un problema político. Digamos, en estos debates nos podemos esclarecer algunas ideas, pero la decisión, por supuesto, ojalá se tomara desde las universidades, ojalá hubiésemos llegado a ese nivel de desarrollo cultural y político, pero la política se sigue resolviendo en los escenarios políticos, y si la correlación de fuerzas sigue estando a favor de un Estado que se comporta como un mecanismo, digamos, de garantía de los derechos de los que ya tienen, bastante, de los que ya tienen todo, de los que ya tienen mucho, y no de los que no tienen, no de los sectores más desprotegidos, pues va a ser sumamente complicado. Sí sigue siendo una contradicción fundamental, creo yo, la lucha contra el latifundio, pero hay que entender que el latifundio tiene una fuerza política que lo representa y es sumamente poderosa. Digamos, el uribismo en Colombia hay que analizarlo en términos clasistas desde esa perspectiva, y cualquier intento que se haga para una reforma agraria sin tocar las tierras baldías, sino lo que aquí han llamado la frontera interna, es estrellarse de frente contra esos sectores que han demostrado una y mil veces que están en capacidad de ensangrentar este país las veces que sea, pero no ceder un milímetro de sus derechos. El Urabá, el Magdalena Medio, lo que están haciendo en los llanos orientales es una demostración de hasta dónde son capaces de actuar para impedir que ceder un poco en sus privilegios. Muchas gracias, Sergio. Dorinés, concluye, por favor. Bueno, para el desarrollo rural, yo diría que el Ministerio de Agricultura tiene un segundo apellido que hay que darle mucho más fuerza, que es Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Y dentro de ese desarrollo rural, el problema o el centro no es solamente la tierra, hay que resolver obviamente este problema, pero hay que llegar con bienes y servicios públicos también para que ese desarrollo rural se dé. Y hay que llegar también desde la planificación, es decir, que ya el sector deje de ser reactivo a ser un sector propositivo, planificado con una visión clara de largo plazo y con una planificación clara para cada territorio, reconociendo las diferencias territoriales, es decir, actuando con enfoque territorial. Y ya parte de la transformación institucional que ha sufrido el sector está orientada en este esquema. Cambiamos al INCODER por una nueva institucionalidad, pero la nueva institucionalidad cambió de esquema, ya no es por demanda, ahora es por oferta institucional. Y esa oferta institucional es planificada, es focalizada y es priorizada. Y requiere también la armonización del actuar de todas las instituciones sectoriales, la armonización de los instrumentos de planificación de cada institución, pero sobre todo de reconocer las diferencias territoriales y de trabajar con los actores locales y con una participación activa de esos actores locales, construyendo su visión territorial y construyendo su propio futuro. Bueno, queda planteado el debate, queda abierto. A mi juicio hemos avanzado mucho y tienen ustedes la palabra, señores cibernautas, señores televidentes, y aquí en este espacio asistentes al segundo foro de ruralidades y territorialidades del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle. Muchas gracias.